Amén. Le damos gracias al Señor Amén. por esta mañana hermosa y también me goza del Señor de ver otros hermanos en Cristo que no los conocía, a ustedes y a usted. Así que muchas gracias por todo, por invitarme, por estar en este lugar, por poder compartir la enseñanza del Señor y poder ser edificado el uno con el otro. Amén. Amén. Bueno, para los que no me conocen, soy la pastora evangelista Janet Rojas. Vivo acá en este lugar, así que yo estoy muy contenta porque yo ahora pensaba mientras ustedes adoraban al Señor en su idioma, que ustedes están en mi país viviendo, pero yo también estuve en su país. Estuve en Haití, en Cabo Haitiano, así que conozco Haití, conozco mucho pueblo haitiano. De hecho, cuando salgo a misiones, voy directamente a las iglesias haitianas de la Romana y de otras ciudades de República Dominicana. Pero también estuve en Haití, así que le doy gracias al Señor porque siempre de una u otra forma me ha tenido cerquita de este pueblo haitiano. Y es hermoso porque hablamos diferentes idiomas, pero somos hermanos en Cristo. Ustedes nacieron allá y nosotros acá, pero somos del mismo Padre. Él es nuestro Padre, así que gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a orar por esta palabra que el Señor trae en esta tarde, en la mañana, para que esta palabra edifique nuestra vida. Yo quiero preguntar si entienden bien el español. Sí. Amén. Yo los admiro, porque yo realmente el creol no lo entiendo. Es muy difícil para mí. De hecho, he estado estudiando, pero es muy difícil, me cuesta entenderlo. Pero yo veo que Dios a ustedes le ha dado la gracia para entender el español y poder comunicarse con nosotros y poder estar unidos en un solo espíritu. Así que la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor amado, en este día. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor amado. Declaramos que tú vives por los siglos de los siglos. Declaramos tu poder, declaramos tu gracia en este lugar. Señor amado, bendice este pueblo, Señor. Tus hijos, tus amados, tus pequeñitos, Padre amado. Que en este momento, Padre amado, sea derramado el poder del Espíritu Santo para llenarlos, para sustentarlos, Señor amado. Padre, presento mi vida delante de ti. Úsame como un instrumento escogido, Padre, para entregar tu palabra con poder y con autoridad. Señor amado, dale doble revelación a la palabra. Que esta palabra sea ungida, bendecida, que llegue al espíritu de tu iglesia, Padre. Que transforme vida, que transforme corazones. Sabemos que esta palabra, Señor, saldrá a las naciones. Pueblos y naciones a nivel mundial recibirán esta palabra y se gozarán también en tu presencia. Toca vidas, Señor, toca corazones, transforma la vida del hombre. Y que esta palabra, Señor amado, redarguya también la vida de cada uno que la escuche. Señor, ato todo espíritu contrario a tu palabra. Todo espíritu que no te adore, que no te alabe, que no te glorifique, que esté en este lugar, lo ato en el nombre de Jesús y lo expulso de este lugar. Y declaro, Señor, que los cielos se abren para que descienda tu gloria en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. 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 Gloria, gloria al Señor. Bueno, amado, traigo una palabra muy hermosa del Señor, que es para edificar la iglesia, porque nosotros necesitamos ser edificados, Amén. cada uno de nosotros, amén. Amén. Y esa edificación la necesitamos para avanzar en la vida. Y traigo una palabra que se llama las llaves del mundo espiritual. Cada uno de nosotros pertenecemos a un mundo espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿cierto? Aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, y maestros, y profetas, apóstoles del Señor. Los ministerios, 5 ministerios que el Señor ha entregado a la iglesia para bendecirla. Porque estamos llamados para crecer, estamos llamados para avanzar, estamos llamados para grandes propósitos del Señor. Y nosotros como iglesia necesitamos ser edificados con la palabra. La palabra me tiene que transformar, la palabra tiene que cambiar mis pensamientos, mi forma de vida.
mi forma de actuar, mi forma de vivir. Porque la palabra viene a eso, dice la palabra que viene a transformar la vida del hombre. Y nosotros como iglesia necesitamos transformación. Y dentro de todo eso el Señor nos enseña nuestro mundo espiritual. ¿Por qué tenemos un mundo espiritual? Porque estamos en esta tierra, pero dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros. Significa que estamos de pasadita por esta tierra. Significa que esta no es nuestra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y dice la palabra en Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son los que escuchan la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que están atentos a la voz del Padre? Los hijos del Señor. Y aquí vemos un grupo escuchando la palabra de Dios, siendo bendecidos, siendo ministrados, porque somos iglesia de Dios. Así que como entendemos que somos la iglesia del Señor y que nosotros fuimos creados antes de los tiempos de los siglos, dice la palabra. El libro de Efesios 1:4 dice que nosotros fuimos creados antes de los tiempos de los siglos. Significa que en los cielos nosotros existíamos y éramos espíritus, hijos de Dios. No teníamos este cuerpo terrenal. Todavía el Padre no creaba los cielos y la tierra. Él había creado el mundo espiritual. Y nosotros como iglesia nacimos un día en la mente del Padre. Y el Padre en su mente nos incuba, nos ama, nos justifica, porque Él sabía que íbamos a fallar. Nos perdona y nos da una nueva identidad. Y nos engendra en el vientre espiritual de Jesús. Nosotros pertenecemos a Cristo. Somos carne de su carne y somos huesos de sus huesos. Y como iglesia pertenecemos a ese mundo espiritual. Entonces nosotros, al el Padre haber creado los cielos y la tierra, dice la palabra que nosotros somos enviados a esta tierra. Y somos enviados en diferentes tiempos y en diferentes países y colores e idiomas, pero somos hijos del mismo Padre. Amén. Amén. Entonces, cuando vamos entendiendo que nuestro mundo espiritual que habita en nosotros, porque dentro de nosotros habita un mundo espiritual, que es el mundo de Dios, el mundo celestial, divino. Eso nos da una identidad como hijos del Señor. Amén. Entonces tenemos dos naturalezas. La humana, que es esta que estamos viendo aquí, y la divina, que es ser hijos del Señor y que nacimos en la eternidad. Amén. Amén. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a entender un poco la palabra. Dios ha potenciado a la iglesia con tremendas cualidades y también con las llaves para abrir las puertas del cielo y también las del inframundo. Hemos recibido el poder y la autoridad para traer el reino de los cielos a la tierra. Vamos a Apocalipsis 1:18. Libro de Apocalipsis 1:18. Tenemos las llaves para abrir el reino, traer el reino de los cielos a la tierra, pero a la vez para abrir toda puerta. Apocalipsis 1:18. Dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice el Señor Jesús: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves de la vida. El Padre le entrega al Hijo toda autoridad. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, dice la palabra que al morir en la cruz y resucitar, recibe las llaves de la vida, de la muerte, del Hades, todo. Porque todo le pertenece al Hijo. Nosotros en nuestro mundo espiritual tenemos que entender las capacidades que tenemos en el Espíritu. Nosotros fuimos creados en Jesús.
El libro de Colosenses 1:16 dice, todo fue creado en Él, en Cristo, para Él y por Él. Entonces, todo lo que existe, la iglesia, nosotros, que éramos en los cielos, Espíritu, Hijo de Dios, el mundo, los astros, todo está dentro de Cristo. Ese es el mundo espiritual, Jesús. Y nosotros no estamos al lado de Jesús, estamos en Jesús. Porque todo lo que ven tus ojos fue creado en Cristo. Entonces, ¿tenemos alguna identidad diferente? No. Somos del Señor. Somos una iglesia poderosísima. Entonces, nuestro Señor Jesús dice en su palabra, antes de morir y resucitar, le dice a sus discípulos, yo me voy, pero vosotros haréis cosas mayores que las que yo he hecho. Y el Señor Jesús resucitó ante muertos. Entonces tú imagínate cuánta autoridad tiene la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el potencial que hay en tu espíritu? Mira, estamos en esta iglesia que se está construyendo, que se está formando. Todavía hay poquitos miembros. Pero eso no significa que seamos pobres o pocos. Somos ricos espiritualmente. Porque dice la palabra que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito, por ejemplo, para esta iglesia? Tal vez necesito más banca, más gente, ansiedad. Toma tu autoridad, pastor. Toma tu autoridad en todo lo que tú necesites. Porque tú perteneces al reino de los cielos. Amén. Y tu Padre Amén. Es el dueño del oro y de la plata. Amén. Yo no dependo de lo que hay en mi bolsillo. Yo no dependo si tengo mucho, si tengo poco. Yo dependo de mi Padre. Amén. Cuando entendemos esa autoridad que tenemos para tomar el control de todas las cosas, la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces yo busco y encuentro lo que necesito. Porque tengo autoridad para decretar mi camino. Tengo autoridad para declarar las cosas. Todo lo que necesitemos. Es más, tenemos autoridad aún en el inframundo. Y muchos dirán, pero yo no me meto con el diablo porque si no se va a meter conmigo. Que no se trata de eso. Dice la palabra de Dios que estamos en una guerra espiritual. Cada día tenemos una batalla diferente. Las tinieblas están en contra de la iglesia. Las tinieblas odian la iglesia del Señor. ¿Sabes por qué Satanás odia tanto a la iglesia? Porque nosotros, a pesar de que Adán y Eva los engañó y los hizo caer en pecado, y su pecado transgredió la humanidad, y nosotros nacimos bajo una condición de pecado, pero el Padre nos llama y nos arrepentimos y nos convertimos al Señor. Mas Él, Satanás, a pesar de toda su maldad, nunca tendrá perdón. Entonces Él jamás podrá volver al Padre. Pero nosotros, la iglesia, sí. Entonces Él odia toda la creación. Entonces con esa autoridad que tenemos nosotros, podemos reprender las tinieblas, podemos derribar los muros, la fortaleza que Él levante. Por eso es importante tu mundo espiritual. Nunca te catalogues como un hombre, una mujer que tal vez tiene incapacidades, que también tiene falencias, como algo pequeño, porque somos poderosos, gigantes en las manos del Señor. Yo siempre enseño a mi iglesia, a mi ministerio y donde me lleva el Señor, que la iglesia de Dios es poderosa, gigante en las manos del Señor. Tenemos autoridad. Tenemos el control de todas las cosas cuando yo uso mi autoridad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos las llaves poderosísimas.
muy útiles para poder cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Podemos salvar, curar, restaurar, introducir a la gente al reino de Dios, edificar en Cristo y llevar a la gente a la madurez. ¿Para qué es el Evangelio? Para levantar a la gente a la madurez. Una de las llaves poderosas que tenemos son las llaves de la ciencia. Vamos a Lucas 11:52. Lucas 11:52. Dice así. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se los impedisteis. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. La religión del corazón del hombre. Esa es la religión que impide que la gracia de Dios obre en nosotros. Nosotros como iglesia tenemos las revelaciones del Espíritu. Dice la palabra de Dios que las revelaciones están para edificar tu vida. ¿Quiénes recibirán las revelaciones? ¿Quiénes tienen las llaves de la ciencia? Toda la iglesia. Pero la iglesia tiene que poseer lo que les pertenece. La iglesia tiene que entrar en la sabiduría, en la gracia, en el conocimiento, en las revelaciones del Espíritu. Estamos llamados para avanzar, 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 no para estancarnos, no para mirar nuestras incapacidades, porque todos tenemos incapacidades. Satanás es experto en mostrar tus incapacidades. Y cuando te equivocas te dice, mira, te equivocaste. Tú no eres del Señor, tú nunca vas a ser usado. Y esas incapacidades, amado, tienen que ser los potenciales en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar mi vida a Cristo. Dice que Él se fortalece en mi debilidad. Cuando yo entrego mi vida al Señor. Amén. Cuando yo le digo, Señor, mira, esta es mi incapacidad. No puedo yo solo. Fortalécete en mi debilidad. Él lo hace. Entonces Él me levanta como un poderoso gigante en sus manos. Y me hace no mirar mi condición humana, sino que mirar a Cristo. Y mirarme como un hombre, una mujer preparada en el Espíritu. Con potenciales del Espíritu. Amén. Con palabra, con revelación. Entonces cuando yo cambio mi mentalidad, ¿cierto? Esa mentalidad humana que me hace verme que estoy mal, que no puedo. Y yo me levanto en el Espíritu de Dios comienza a revelarme la palabra. Y yo comienzo a recibir revelaciones que no todos pueden recibir. Porque aún la iglesia, mucho pueblo de Dios, aún está parado en su condición humana. Mirando sus incapacidades, mirando que ha fracasado. Y el diablo te muestra y le creen. Pero no se levantan en el Espíritu. Por eso esta palabra que el Señor te trae hoy es para que entiendas que tienes la llave del reino de los cielos. Tienes la autoridad, tienes el potencial. Mira esos niños pequeñitos. Para allá va el ministerio, la iglesia del futuro. Ellos se están preparando, poco entienden tal vez humanamente, porque son pequeñitos. Pero ellos en el espíritu tienen la misma edad de nosotros. Por eso tenemos que entender el mundo espiritual. Una persona de 100 años y un niño de 1 año tienen el mismo espíritu y la misma edad, porque todos nacimos en el mismo tiempo en los cielos. Que llegamos a esta tierra en diferentes tiempos es otra cosa, pero tenemos la misma edad espiritual. Entonces, esa pequeñita que no entiende en su carne, porque es pequeñita la palabra, en su espíritu está recibiendo la palabra y la está entendiendo. Ese es nuestro mundo espiritual. Por eso tienes que levantarte en el espíritu. Por eso tienes que entender que estamos llamados a traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Cómo traigo el reino de los cielos a la tierra? Entendiendo las revelaciones que están en la Biblia para mí. Para yo entrar y poseer mi tierra.
Yo debo poseer mi tierra. Yo debo cada día entrar a mi tierra prometida. Y la tierra prometida son todas las capacidades del Espíritu. Son las revelaciones. Leer la Biblia y que se te revele. No leerla por leerla y no entender nada. No, se te va a empezar a revelar. Porque el poder de Dios va a actuar en la iglesia que busca de Dios. Amén. Amén. Gloria, gloria al Señor. Esta llave de la ciencia nos abre los secretos del reino de Dios. Mira qué hermoso. Y podemos conocer e interpretar correctamente la Biblia. Los fariseos, los doctores de la ley se apoderaban de las llaves de la ciencia y no entraban en ellos ni dejaban entrar a los demás. Estos hombres conocían la palabra, pero no la aplicaban a su vida. Amén. Amén. Eran sabios en su propia opinión, pero no en la palabra de Dios. Jesús le reprendía por su egoísmo y por estar estancando a la iglesia. Vamos al libro de Oseas 4:6. Oseas 4:6. Profeta menor. Oseas 4:6. Mira, los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, los que crucificaron a Jesús, ellos conocían la palabra, pero no respetaban la palabra. Ellos eran transgresores de la ley de Dios. Ellos transgredían la palabra, pero tenían la coraza de santidad. Entonces, no dejaban que la iglesia sea formada. Y nosotros como iglesia, cuando el Señor nos comienza a revelar las llaves de la ciencia, nos comienza a revelar las revelaciones, es para que la enseñes a otro. Porque Dios nos está capacitando para enseñarle a otro a abrir su mundo espiritual y poder poseer su tierra, levantar su ministerio, entender el llamado para que Dios te llamó a esta tierra, para que Dios te despertó, para que Dios te tiene en esta iglesia, para que Dios te trajo desde Haití aquí hasta Chile y te tiene en una iglesia y escuchando la palabra y te sigue formando. ¿Para qué? Para que edifiques a otro. El libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos errores hoy en día está cometiendo la iglesia a nivel mundial? ¿Cuántas tribulaciones está pasando a la iglesia? Porque no han sido adoctrinados con la doctrina del Espíritu, sino que han entrado la humanidad, lo eclesiástico, lo religioso, igual que en el tiempo de Jesús. Los escribas, los fariseos no permitían que la iglesia creciera. Era como que ellos tenían la palabra y nadie más, y no la respetaban tampoco. Entonces, cuando entendemos, y dice acá, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó el conocimiento. Cuando tú tienes las revelaciones del Espíritu, cuando tú estás preparado en el Espíritu, no puede venir Satanás a destruir tu vida, porque ya tienes bases sólidas. Estás parado en la roca que es Cristo. Entonces los vientos tempestuosos, los problemas, las enfermedades, las tribulaciones de este mundo no te pueden derribar, porque estás parado en la roca. Y la roca es Cristo y es fortaleza. Cuando yo tengo la enseñanza de la palabra, cuando yo tengo las revelaciones de la palabra, yo voy adquiriendo conocimiento. Aquí el pastor y la pastora yo tengo una escuela de adiestramiento internacional para el ministerio. Este es nuestro 5º año de enseñanza. Y ellos ya están conmigo trabajando, están estudiando, preparándose. Y les invito a los demás, si se quieren inscribir, estamos en la primera semana, aún es tiempo. Para que aprendan. Porque me debo preparar en el Espíritu.
porque yo tengo que avanzar, porque yo tengo que crecer, porque yo no me puedo estancar, porque tengo que anhelar las cosas mayores del Espíritu. Amén. Y tenemos que ser hombres y mujeres sabios. No tengo que ser destruido como este pueblo, porque ¿sabes qué dice la palabra? Por tanto, tú te olvidaste de mi ley. Yo también me olvidaré de tus hijos. Tus generaciones no serán benditas en esta tierra, porque tú te olvidaste de mí y de mi ley. Peligroso. Por eso tenemos que tener temor y temblor en nuestros corazones. Cuando yo estoy buscando del Señor, cuando yo estoy anhelando las cosas del Señor, yo estoy poniendo cobertura en todas mis generaciones. Y hasta el último que nazca de ti, aunque tú ya te hayas ido, porque el Señor te llamó, hasta el último que nazca antes de la venida de Cristo será salvo, porque tú fuiste un hombre que creyó, una mujer que avanzó, una mujer que se sometió al Espíritu. Amén. 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 Ese es nuestro mundo espiritual. Oseas reprende al pueblo de Israel por rechazar el conocimiento de la palabra, y su conocimiento nos trae la revelación. La iglesia actual está incapacitada. No permite que el Espíritu de Dios le ministre. Tenemos que permitir que la palabra de Dios penetre en mi espíritu. Es necesario. La palabra nos edifica. Podemos ministrar la sobrenaturalidad de Dios. Necesitamos las revelaciones para avanzar. Por medio de las revelaciones vamos adquiriendo conocimiento. Amén. Amén. ¿Qué ha perdido la iglesia? Ha perdido la obediencia a la palabra, sin la cual no podemos entrar al reino de los cielos. Vamos al libro de Efesios 1, del 17 al 18. Efesios 1, del 17 al 18. Sin las revelaciones no vamos a entender la palabra. Efesios 1, del 17 al 18. Mira lo que nos enseña el Señor. Al 18. 1 del 17 al 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira, para que nuestro Señor te dé revelaciones, te ilumine tus ojos espirituales, te ilumine, te dé la luz del Evangelio, porque la palabra te tiene que iluminar el camino, la palabra te tiene que transformar tu vida, y necesitamos esas revelaciones del Señor. Por eso el Señor dice: para que alumbre nuestros caminos, para que alumbre nuestro sendero. Estamos llamados a traer el reino de los cielos a la tierra. Estamos llamados a avanzar, no a estancarnos, a avanzar. Y no avanzar como se cree humanamente, sino que en el Espíritu. Hombres y mujeres del Espíritu. ¿Sabes qué dice 2 de Corintios 3:6? ¿Quieren buscarlo? 2 de Corintios 3:6. Habla de que somos ministros del Espíritu y de la gracia. 2 de Corintios 3:6. Para mi vida espiritual y personal fue un rema. Yo desperté al Espíritu de la palabra a través de ese versículo. 2 de Corintios 3:6. Y dice: y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El pacto del Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu, dice, vivifica. Entonces, ¿qué somos nosotros en la iglesia? ¿Qué son estos pequeñitos? Dice la palabra que somos ministros del Espíritu, capacitados
es menor, amados. Somos iglesia del Señor capacitada por Dios. Y no dice mis pequeñitos, mis pobrecitos. Dice ministros, hombres y mujeres capacitados por el Espíritu. Gloria a Dios. Es que somos tremendos, amados, en el Espíritu. Si tú arrebatas esta palabra en este día, tú vas a entrar a tu tierra prometida, tú vas a poseer tu tierra. Porque vas a entender que eres un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu, capacitada por Él. ¿A dónde nos capacitó el Señor? En los cielos. Cuando nos envía a la tierra, a la guatita de nuestra mamá, ¿cierto? Cuando éramos bebecitos, Él nos mandó capacitados por el Espíritu. Y en cierto año conocí el Evangelio. Yo personalmente a los 21 años, el Señor me llamó. Hasta ahí yo no tenía idea que era hija de Dios. Pero Él dice la palabra que me había enviado al vientre de mi madre, capacitada como una ministra del Espíritu y de la gracia de Dios. Así lo ha hecho contigo. Entonces, tienes que arrebatar esta palabra en este día. Tienes que poseer tu ministerio, tienes que poseer tu tierra prometida, tienes que entender las capacidades espirituales que el Señor te ha dado. ¿Y sabes por qué dice no de la letra, sino del Espíritu? Porque dice la letra mata. ¿Por qué dice la letra mata? Si tenemos que leer la Biblia. Porque igual que los escribas y los fariseos sabían toda la palabra, pero no la respetaban. Eran intérpretes de la ley, dice la Biblia. Sabían la palabra, interpretaban la palabra, pero no tenían la revelación. Y nosotros como iglesia tenemos que buscar las llaves de la ciencia, las revelaciones de la palabra. Amén. Amén. Y ahí yo voy a poder entender todas las capacidades que Dios me ha dado. Entonces, cuando lea la Biblia, no la voy a leer como letra. La voy a leer con revelación. Se me va a comenzar a revelar. Yo voy a leer un versículo y ¡wow! Se me reveló la palabra como a mí se me reveló 2 Corintios 3:6. Se me reveló que soy una ministra del Espíritu. Nadie me lo tiene que decir. Y aunque todos me dijeran que no, yo digo que sí, porque lo entiendo en mi espíritu. Que somos ministros capacitados por el Señor. Amén. Para grandes cosas, para grandes propósitos. Amén. Amén. Esa es nuestra soberanía celestial. Aleluya. Aleluya. Muchos tienen el conocimiento, pero no lo obedecen. Tienen las revelaciones, pero tampoco la enseñan. Tenemos que tener el conocimiento más las revelaciones para que haya en nosotros una vida nueva transformada. Hoy la iglesia tiene las llaves de la ciencia. Y para abrir la puerta y penetrar en el Espíritu, en su palabra, con conocimiento y con revelación, tengo las capacidades. Tenemos que recibir ese entendimiento profundo. Tenemos que recibir revelaciones para que tengamos un nuevo vivir, un nuevo despertar. Mira, muchos dirán, yo les voy a contar un testimonio. En el año 2020, cuando comenzó la pandemia, yo había viajado en misiones en el año 2019 a República Dominicana, a Haití, y había pasado por México. Entonces, mi plan era salir por 8 meses de misiones por diferentes países. Estaba incluido Colombia, Nicaragua. Bueno, pero yo no viajaba dinero para todo eso, porque yo confiando siempre en el Señor. Él es el que provee mi camino. Él es el que provee mi salida, mi entrada, todo lo que yo hago. Entonces yo estuve 3 meses en República Dominicana, Haití, y me voy a México. Y de México me iba a ir a Nicaragua, después a Colombia, y después a Chile. Y a volver en 8 meses. Yo ya llevaba 4 meses afuera. Y cuando un día sentí en mi espíritu un deseo de volver a mi país. Me veía aquí en Chile, me veía en mi casa en el espíritu, y me empezó a inquietar eso. Y yo decía, ¿por qué siento esto? Y comencé a orar.
porque yo estaba preparada para seguir el camino, haciendo las misiones, predicando el Evangelio y rescatando almas para Cristo. ¿Y sabes qué? Le comento a mi hija que está acá y le digo, ¿sabes qué? Siento tanto deseo de volver a Chile. Y ella me dice, regrese, vuelva. Si siente eso, regrese. Yo le dije, pero que me quedan otros países, pero regrese. Bueno, regreso a mi país y me costó mucho llegar a mi país. De México me acuerdo que el avión llegó a Ecuador, estuve en Ecuador también, y de ahí volver a Chile. Y cuando llego a Chile, un 17 de febrero del año 2020, entro a mi país y a fin de mes, la primera semana de marzo, cierran la frontera. Venía la pandemia. Yo no lo sabía, pero sí lo sabía el Espíritu Santo. Amén. 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 Claro, Él te lleva, Él te trae. Y cuando yo llego a mi país, podía ver en la televisión cómo mucha gente del mundo estaban en los aeropuertos abandonados, no podían regresar porque los aviones no estaban haciendo los vuelos. Amén. Todos estaban ahí durmiendo, estuvieron meses algunos durmiendo en los aeropuertos, imagínate. Estaría fuera de lo que Dios quería para mi vida, pero ¿por qué el Señor me trae, me preparó? Porque soy de su iglesia, de sus hijos. Amén. Soy ovejita de su prado. Amén. Entonces Él me cuidó, me guardó. Amén. Amén. Y cuando estaba aquí en Chile, todos encerrados, toda la iglesia cerrada, yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Eso era ya marzo. Y en abril, la primera semana de abril, orando al Señor, en mi escritorio, Señor, estamos encerrados, no se puede hacer esto, esto, otro. Y nace en mí la escuela de adiestramiento. Abril del 2020 nació nuestra escuela de adiestramiento internacional para el ministerio, que ahora están los pastores. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor me empezó a llenar de trabajo. Y yo por internet, hablando a los hermanos de todos los países, África hay 3 países, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, México, República Dominicana, Argentina y muchos países más. Y comienzo a formar un grupo de hermanos para la gloria del Señor. Y nace nuestra escuela de adiestramiento. ¿Por qué Dios pudo hacer eso en mi vida? Porque dependemos del Espíritu. Amén. Cuando tú tienes una dependencia del Espíritu, tú no dependes de lo natural, tú dependes de lo sobrenatural. Amén. Amén. Y tú, como eres un hombre sobrenatural, una mujer sobrenatural, Dios te va a hablar, Dios te va a aconsejar, Dios te va a sacar, te va a entrar, te va a llevar, te va a dar lo que necesitas y te vas a levantar al ministerio. Entonces, eso es lo que Dios quiere para ti. Que tú seas un hombre capacitado, que escuches la voz del Espíritu, que no estés siempre mirándote, que te equivocaste, que te falta. No, amada iglesia. Tú dependes del Espíritu Santo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Adquiere conocimiento, adquiere sabiduría en la palabra, adquiere revelación, adquiere la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debe ser una mujer de fe, un hombre de fe, que avanza. Mira, puede estar todo el mundo diciendo lo contrario, pero cuando tú tienes una palabra de Dios, tú no vas a escuchar al resto, tú vas a escuchar al Señor. Y Él te va a decir, avanza, yo a ti te entregué la palabra, no a los demás. No tienen por qué los demás opinar igual que tú, ni creer igual que tú, porque yo a ti te entregué la palabra. Amén. Y eres tú el que tiene que arrebatarla con la fe, la palabra. Amén. Amén. Mira, es hermoso depender del Espíritu Santo, la gracia de Dios sobre nosotros. Aleluya. Recibimos todos los privilegios del Señor, las revelaciones. Podemos presentarnos delante del trono de la gracia. Dios mismo nos sustenta, nos provee la abundancia de todo lo que necesitamos. Dios nos ha diseñado una vida sobrenatural. Estamos diseñados para cosas grandes. Podemos romper cubiertas de oscuridad, batallas espirituales contra nosotros, contra nuestra familia, las podemos derribar. Tenemos la fuerza, las capacidades.
Todo lo que se levante contra la obra lo podemos derribar. Somos una iglesia poderosa, en batalla, preparada, capacitada. Somos una iglesia llena de fortalezas. ¿Cuántos de ustedes creen en las fortalezas que el Señor ha depositado en su vida? Levanta tu mano. Amén. ¿Te sientes capacitado por el Espíritu? Vas a comenzar a obedecer. Vas a comenzar a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. No depende de las cosas naturales, depende de las cosas sobrenaturales. ¿Por qué yo no me quedé afuera en la pandemia? Porque el Señor me estaba sustentando. Porque el Señor me estaba guiando. Entonces, cuando yo voy entendiendo que dependemos del Espíritu Santo, que si yo tengo las llaves del reino de los cielos, puedo abrir puertas y entrar y poseer lo que me pertenece, nada va a ser pequeño para ti. Amén. Todo se va a someter a tu espíritu, porque tú comienzas a depender del Espíritu Santo. Entonces, donde tú vas, ¿sabes lo que vas a hacer? Autoridad. Y vas a llegar a un nivel tan grande que cuando tú camines, los demonios que estén en la calle o donde quiera que tú vayas, van a retroceder, porque eres autoridad de Dios. Amén. Amén. Ese es el nivel que tenemos que alcanzar. Ese es el nivel espiritual que tenemos que entender que somos y que tenemos en nuestra vida. Posee tu tierra. Posee lo que es tuyo. Avanza con tu mundo espiritual. Mira, este pastor en un país que no es su país, ahora ya es chileno ahora, pero en un país extranjero, y él arma su iglesia. Gloria al Señor, porque está formando un templo para Dios. Amén. Y dentro de esta iglesia, muchos van a ser formados. Muchos pueblos haitianos van a llegar acá, pero también va a empezar a venir pueblo chileno. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que trae. El Espíritu Santo es el que mueve la iglesia. Pero ¿qué necesita el Señor? La fe de uno. Y él y su esposa han creído. Entonces, con esa fe que tienen ellos, Dios va a avanzar. Mira, Dios con un puro clic hace todas las cosas, pero Él nos dio a nosotros la autoridad. La iglesia tiene las llaves de la autoridad. Por eso Él necesita mis manos. Él necesita mis pies para salir a hacer misiones, para salir a predicar la palabra, para extender. Necesita mi voz, necesita mi fe. Dios te necesita, iglesia de Dios. Dios te necesita para que avances y para que no te estanques más en las cosas naturales. Y vas a comenzar a vivir una vida nueva en el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Y todo el pueblo del Señor también que esté viendo esta palabra, porque esta palabra es enviada a pueblos y a naciones a nivel mundial. Van a cerrar sus ojos hoy y en el tiempo y tiempo, cuando la palabra llegue a tu vida, y vas a creer a estas capacidades que el Señor te ha entregado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, hemos entregado una palabra poderosa, las llaves del reino de los cielos, las capacidades, las revelaciones, la sabiduría que necesitamos para avanzar. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido por ese pueblo que escucha, por ese pueblo que está recibiendo esta palabra, que se está empoderando con esta palabra, de todas las naciones del mundo, Padre. Presento, Señor, los países, presento la iglesia, presento tus amados, tus pequeñitos, presento esas manos levantadas, Señor, esos corazones rendidos delante de ti, que están creyendo lo que tú estás haciendo en su vida. Padre, gracias. Que esta palabra llegue con revelación a su vida. Que esta palabra quebrante todo argumento humano en su vida. Todo poder de las tinieblas que ha estado obrando en ellos, en sus ministerios, es derribado. En el nombre de Jesús. Se derriban las fortalezas. Se derriban los muros. Para que se levante una iglesia poderosa. Una iglesia guerrera, una iglesia que crea tu palabra, una iglesia que quiere avanzar, una iglesia que no se estanca, una iglesia redimida por tu sangre bendita, Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Trabaja en tu pueblo, trabaja en tu iglesia, Señor amado.
y haz cosas grandes y poderosas. Que cada uno de tus hijos pueda entregar su vida a ti, Padre, y sean ministrados para grandes propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Quiero que pasen adelante todos aquellos que sienten que tienen un llamado en su vida o que hoy se les ha revelado un llamado, que se pongan aquí adelante para ministrarles la fuerza del Espíritu y puedan ser bendecidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Pueden pasar Amén. porque Amén. necesitan la administración del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Para pasar? ¿Para administrarles? Gloria a Dios.